El chiflo del Ico. Estás a punto de presenciar Realidades Ocultas, el podcast que explora los secretos más fascinantes y profundos del universo, donde la ciencia y lo paranormal se encuentran. Johnny Oz, ¿cómo andas, carnal? Mi buen, aquí andamos una vez más listos para el siguiente episodio de algo inquietante como Chacachachán. Vamos a hablar ahorita sobre algo que se ha estado viendo tanto en películas últimamente, pero en un enfoque a lo que vamos a hablar sobre qué es posible. Y está muy apegado a algo que pues puede ser muy real y podríamos estar viviendo justo en este momento. Acerca de las realidades alternas o multiversos. Ay, a verga. Para todas las personas que nos están escuchando, creo que todos lo hemos visto. Si somos fans de los cómics o de las películas, por ejemplo, lo que teníamos aquí del fondo, los de Marvel, a los que somos fans de las películas de Marvel, ahí nos podemos dar cuenta, fíjate, de que se toca mucho el tema de las realidades alternas o universos paralelos, que se refiere a que toda decisión que tomes puede abrir ciertas ramas de universos. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es, qué es la realidad alterna y cómo es que podemos quizás entender que todo eso se desarrolla justo en el momento en que te estoy platicando todo esto. Las realidades alternas o universo paralelo es un mundo o línea temporal hipotética que existe de forma independiente y separada de la nuestra. Puede ser un universo completamente distinto, con sus propias leyes y características. Las personas que creen en ese tipo de universos paralelos o realidades alternas pueden como definirse a que mientras tú y yo estamos platicando sobre esto, en otra realidad el Johnny y el Chiflo están haciendo otras cosas totalmente diferentes. Ay, a verga. Pero hay personas que no creen que solamente sea una realidad, sino que puede haber infinidades de realidades alternas. Todos viviendo su propia vida, haciendo cosas diferentes. A lo mejor en una somos científicos, a lo mejor en otra somos ahí recolectando basura del bote de ahí de afuera. ¿Nunca miraste la película de El efecto mariposa? El efecto mariposa, ajá. Ajá. Ahí está, cómo cambiaba el vato. Las historias, sí, se le puede decir también qué son eso, qué es eso, pues. Ajá. De que cada decisión o cada cosa que tú quieras realizar un cambio, como que en una cierta realidad tenía sus consecuencias. Sí. Ajá. Y culera, ¿no? Está bien curada esa película, fíjate. Sí, está chingona. Aparte, es un clásico de las películas de los 90s o de los inicios de los 2000. Tanto para la física teórica como en la especulación filosófica y narrativa, en esencia propone que nuestro universo no es el único, sino que existen infinitas variaciones o dimensiones coexistiendo con la nuestra. Como si dijéramos que cualquier cosa que sucediera en esta realidad afecta en otras realidades posiblemente. Pero ¿cómo es que podemos entender que realmente hay un universo paralelo? ¿O cómo podemos darnos cuenta? Porque pues si hablamos de universos, sería como que un poco descabellado el pensar de que, bueno, pues de que estamos viviendo en un planeta y fuera del planeta hay una galaxia y cómo es que existen otros universos mezclados con los nuestros y pues vivimos en un sistema solar donde pues es imposible. Pues. ¿Cómo es que se pueda existir ese tipo de coexistencia de universos? Sería como que un poco medio descabellado pensar en eso. Pues si quieres
Perdón, pues si crees en los fantasmas, güey. ¿De dónde vienen los fantasmas, güey? ¿Sí? No están en este plano, güey. No están en este plano. Claro que no, güey. Entonces, quizás podríamos enfocarnos a que los universos paralelos están en otro plano diferente. Sí. No en el real donde estamos viendo. Esa también podría ser una de las teorías en base a las realidades alternas. Porque hay universos paralelos, pero hay otras realidades totalmente distintas. Nuestra galaxia, nuestro sistema solar es una realidad en el espacio, pero otras realidades. Es como si estuviéramos hablando de, por ejemplo, no sé si te recuerdas, fíjate, me viene a la mente una escena de la película de los hombres de negro, donde hay una escena, fíjate, donde, no sé si recuerdes, un gato, creo que es en la 2, los hombres de negro 2, había un gato que traía un collar con... Sí, sí. ¿Ah? Esa era una galaxia. Sí, la primera película. ¿La primera? Entonces, había una escena, no sé si al final, donde salía un extraterrestre con esa esfera. Y la echaba como a un tipo costalito donde había otro montón de esferas que eran universos. Entonces, podríamos pensar que es algo similar. Universos diferentes coexistiendo en un solo lugar junto con el nuestro. La historia de origen. ¿De dónde se originó esta idea? La idea de realidades paralelas ha recorrido un largo camino desde la especulación filosófica antigua hasta convertirse en un modelo matemático de la física moderna. Los antecedentes filosóficos, por ejemplo, mucho antes que existiera el rigor científico moderno, la idea de mundos infinitos estaba presente, por ejemplo, con los filósofos atomistas en Grecia en el siglo V a.C. Pensadores como Leucipo y Demócrito propusieron que el universo estaba compuesto de átomos en el vacío. Postularon que si los átomos eran infinitos, también debían serlo en los mundos que formaban, dando lugar a una pluralidad de realidades. Otros pensamientos orientales. Tanto en tradiciones hindúes como budistas se ha discutido durante siglos el concepto de múltiples planos de existencia y universos que nacen y mueren cíclicamente. Eso es extraño, fíjate, porque quizás mucho en el mundo esotérico y en lo místico sí refiere mucho a la existencia de otros universos y la manera de que nosotros podemos conectar con el yo de otras realidades. Por ejemplo, el salto a la ciencia moderna, hablando ya más recientemente en el siglo XX, el cambio real ocurrió cuando la física dejó de ser filosófica y se volvió cuántica. Ahí es cuando cambia totalmente todo. Porque en la era filosófica solamente era un pensamiento, era una idea, donde quizás no éramos los únicos, sino que quizás todo lo que vivamos tenga que afectar en otro plano. Todo tenga que tener un efecto y una consecuencia. Y en algo tiene que afectar. En algún otro plano, en algún universo, en alguna otra realidad, tendría que afectar, nuestras decisiones negativas o positivas. Pero ahora que ya cambió de una manera filosófica a la cuántica, ya nos enfocamos más en el estudio cuántico para determinar que realmente existe quizás un universo, algo mucho más oculto que a simple vista pues no logramos asimilar. Como
si nos vamos mucho, realmente bastante mucho a la ciencia ficción, como la película del hombre hormiga. Cómo se hace tan diminuto de una forma cuántica que ingresa a otro tipo de universo diminuto en la materia, donde en un átomo podría significar un planeta para un montón de especies diferentes, ¿no? Ya sería muy descabellado pensar de esa manera. Pero, por ejemplo, Hugh Everett, tercero de 1957, él fue el padre de la interpretación de los muchos mundos. Mientras que otros físicos sugerían que el observador forzaba a la naturaleza a decidir un solo estado, Everett propuso una solución más radical. Cada vez que ocurre un evento cuántico, el universo se vivifica. Si lanza una moneda en una realidad, sale cara y en otra sale cruz. Ambos universos son igual de reales, pero no pueden interactuar entre sí. Ahí cambia un poquito la cosa. Ya antes que se enfatizaba a que podían muchos universos coexistir con nuestra realidad, ahora ya lo hablan de una forma diferente. Y ahora dicen que ya en un estado cuántico podemos nosotros realizar algún cambio, alguna decisión o algo y no va a afectar en lo absoluto en otra realidad, sino que en otra realidad se va a tomar una decisión totalmente diferente. Ya es otra perspectiva en el asunto de cómo podemos mirar que realmente hay otras realidades. Ahora, la popularidad de esta ficción. Porque creemos, o sea, no vamos a afirmar que es algo real hasta no ser comprobado. Por lo pronto, vamos a tomarlo como una ficción. Pero ¿qué popularidad agarró? Mientras que los físicos debatían en sus laboratorios en la literatura y en el cine, ya estaban formando y creando esta idea de que existen mundos paralelos. Por ejemplo, H.G. Wells fue uno de los primeros en cruzar la barrera a un mundo paralelo, estableciendo la idea de que estos mundos tienen su propia historia. Ya estamos hablando de literatura, de cuentos, donde alguien cruza la barrera a brincar a otro mundo. Por ejemplo, Stargate, que es uno de los ejemplos de cruzar a través de algún campo energético. Te das cuenta de que del otro lado hay otro universo, hay otro mundo. Y no es en realidad que brinques al futuro o al pasado, simplemente estás brincando a otro tiempo o a otro espacio diferente. La ciencia ficción de los 30, los 60 y hasta la actualidad ha adaptado la idea de las realidades paralelas o universos alternos, como ahora lo que miramos comúnmente en cómics y en las películas. Por ejemplo, como estamos tocando ahorita en las películas de Marvel. Y fíjate que se ha explicado quizás de una forma detallada para las personas que no ven las películas de Marvel como nosotros, no somos, y no son tan fans como nosotros. Por ejemplo, la película de los Avengers, de los Vengadores, en las últimas películas, por ejemplo, de Endgame, donde se ha postulado que existen otras realidades alternas, existen otros universos paralelos. Entonces, ahí hace énfasis de que un cambio que tú realices va a abrir una brecha diferente a otro universo. Si tú, por ejemplo, dices, vas manejando en tu carro y en vez de dar para la izquierda, equivocadamente das a la derecha, afectas esa decisión porque tú tuviste la equivocación de no haber girado a la izquierda, sino que diste a la derecha. Por ello hay como un cambio o retumba en otra realidad.
y vas a afectar a tu yo de otra realidad por no haber tomado una decisión, por ejemplo. Y bueno, películas de Marvel pues toman mucho ese tipo de énfasis. De que en otras realidades hay otros yos, por decir. Por ejemplo, pelearon contra el villano, pero en otras realidades el villano todavía seguía vivo. ¿Sí? Y no era el malo, sino que era otra persona diferente. Pero a eso me refiero, de que existe esa creencia y existe esa teoría de que tú puedas estar ejerciendo algún tipo de actividad, pero el tú de otras realidades quizás tenga otro conocimiento, quizás tenga otras actividades, esté llevando otro tipo de vida totalmente diferente, y lo que tú decidas afectar a él, y lo que él decida te va a afectar a ti, y así va como en cadena afectando a tus yo de otras realidades. Pero vamos a ir entendiendo cómo es que esto es posible. Hoy en día el concepto ya no es solo teórico, es una herramienta para explorar anomalías. La cultura del ¿y sí? En la era de la información, el multiverso resuena con nuestra ansiedad moderna sobre el libre albedrío y sus consecuencias, creando la idea de que cada elección, por más pequeña que sea, crea una versión distinta de nosotros mismos. Actuando de formas distintas y dependiendo cada una de nuestras propias decisiones. El mismo que te decía, todo depende de nuestro libre albedrío, todo depende de lo que tú decidas, es lo que te va a afectar. Pero por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, una decisión que yo tome ahorita me va a afectar a mí el día de mañana. Pero quizás en la idea misma de los multiversos es de que no solamente me va a afectar a mí el día de mañana, sino que va a traer un cambio estructural enorme en mis yo de mis otros universos. Pero bueno, si llegamos a pensar, quizás sí es muy descabellado el decir, bueno, y si afecta a otros universos, ¿de qué me tengo que preocupar mientras no me afecte el mío? En mi propia realidad. Pero muchas veces decimos, pero ¿por qué me pasa esto? Qué extraño, no me debería haber pasado esto, o ¿por qué me va tan mal? Bueno, pues ahí entra la idea de que tu yo en otras realidades está tomando una mala decisión, es que te está afectando a ti. Sí. Es por eso que se crea ese tipo de teorías, de que cualquier decisión afecta a otras realidades. Ahí también viene el concepto de los fallos en la Matrix. ¿Qué entendemos con esto? La Matrix, creemos que es como que una realidad ficticia o simulada. Son experiencias subjetivas en las que la realidad parece saltar o repetirse o editarse en tiempo real. Por ejemplo, en los conceptos que entendemos como que, esta realidad está muy extraña o están pasando cosas raras. Bueno, el efecto Mandela. Quizás para algunos no entiendan un poco acerca del concepto, pero es que el efecto Mandela es cuando ocurre cuando hay un grupo masivo de personas que afirman haber presenciado algo y dice, estoy seguro que pasó esto, pero el efecto Mandela es de que quizás justo en ese momento a ese grupo masivo de personas, ya sea la luz o ya sea un enfoque distinto de lo que están viendo, asimilan lo que estás viendo con algún otro evento similar. Entonces, cuando vuelves a ver ese evento, ya sea por algún video o algo, dices, yo cuando pasó esto, yo me acuerdo que fue diferente. No, y fue diferente cuando pasó esto. No me acuerdo que sea así. Ese es el efecto Mandela. Y podemos asimilarlo como que sean fallos en la realidad, pero puede ser también, o quizás en varios estudios
se determine de que no entendemos o no nos enfocamos realmente en la realidad en ese momento. Estábamos viendo detalles. Por ejemplo, se cree que el efecto Mandela sea un error de memoria. O quizás un tipo deslizamiento entre líneas temporales donde los detalles fueron ligeramente diferentes. Para darte un ejemplo, para los que jugaron alguna vez el Monopoly, por ejemplo, te doy una pregunta. ¿Has jugado el Monopoly alguna vez? Yo la neta nunca lo jugué el Monopoly. Jugué Pero, otro tipo de juegos similares, pero el Monopoly no. Pero ¿te acuerdas del Monopoly? Sí, el monito que es el monito. Sí, ajá. ¿Tú recuerdas que el Monopoly, el personaje, traía un monóculo? ¿Era un lente? Sí, un lente, sí. Ok. Déjame decirte que ese es el efecto Mandela. Ah, ¿en serio? Porque el personaje jamás tuvo un monóculo. ¿Te fijas? Sí. O sea, tú puedes decir, yo me acuerdo que sí tenía uno. Pero no, el personaje original jamás tuvo un monóculo. Órale. Qué curado, güey. Ese es el efecto Mandela. Un chingón. Ahora, otro ejemplo. Por ejemplo, en los cuentos o quizás en las películas animadas apegadas a los cuentos de princesas y así. En el Blancanieves. ¿Qué le decía la bruja malvada al espejo? ¿Recuerdas? Sepa la mona, nunca la miré la película esa, güey. Por ejemplo, quizás todos los que hayan experimentado este tipo de hechos, quizás todos podemos recordar que esta bruja malvada le decía, espejito, espejito, ¿quién es la mujer más bella del ejemplo, no? En la historia real, jamás hubo un espejito, espejito. La gente creó esa realidad. La gente dice, yo recuerdo esto, pero no fue lo que realmente lo viviste. Fue diferente. En la historia real, en la frase original, jamás dice espejito, espejito. Dice espejo mágico de la pared. Ahí cuando cambia la cosa. Ese es el efecto Mandela. Sí. Otro ejemplo. En el logotipo, muy conocido de los dibujos animados de Looney Tunes. En el logo principal, cuando empieza la serie animada, ¿tú recuerdas que dice Looney Tunes? Sí. Looney T con T-W-N. Tunes. Sí, o Tones, como se escribe, ¿no? Looney Tunes. Looney Tunes. Como Looney Tunes. Ese es el efecto Mandela. Porque jamás decía Looney Tunes. ¿Qué decía? Como Tunes con doble O. Sino que decía Tunes. Tunes. Y hay personas que afirman que dicen, no, yo recuerdo que decía Looney Tunes. Sí, es lo que te dije ahorita, pues, o sea, te lo deletreé como se escribe, ¿no? Looney Tunes. Looney Tunes. Simón. Pero es quizás por la es forma que de sí la se pronuncia. pronunciación. Sí, es que sí se pronuncia, pues Looney Tunes, Simón. Pero lo que la gente lo asimila, un efecto Mandela, es que no está escrito correctamente. Ok. Porque mucha gente dice, no, es que yo recuerdo que decía Looney Tunes de T-W-N. Tunes. Simón. Como decía el Cartoons. Pero en la realidad decía Looney Tunes. Tunes, exacto, sí. Bueno, ahí viene otro efecto de realidades quizás. Que estamos viendo en realidades paralelas. O que alguna otra realidad se mezcla con lo nuestro. Que son los eventos de los déjà vus. En la película de Matrix es un ejemplo muy real de lo que es un déjà vu. Por ejemplo, cuando están dentro del edificio y que van subiendo las escaleras. El gato, dices. Del gato. Ven un gato pasar. Y siguen subiendo y ven al mismo gato pasar. Haciendo arriba, lo mismo. Haciendo lo mismo. Entonces dice, ok, es un déjà vu. ¿Pero qué es un déjà vu? Quizás es un cambio a un error de la Matrix. Quizás como que el arquitecto de esta realidad se dio cuenta de que había un error. Mira, hay un error, déjame, me lo cambio. Hizo su cambio
pero se creó ese déjà vu. Y las personas que están viviendo ese efecto, pues lo van a determinar como, ay, qué raro, yo lo viví esto. Yo lo viví y estoy recordando que es tal persona me dijo lo mismo. Pero en tu mente estás reflejando o estás recordando este hecho de una forma incorrecta, porque ya viviste ciertos procesos, ya tuviste la misma vivencia tiempo atrás, asimilando el lugar, asimilando dónde estás sentado, asimilando ciertas cosas. Entonces, cuando pasa el déjà vu, no es que realmente haya una falla, o quizás sí, pero haces como genera a tu mente la similitud tan exacta que te hace pensar que ya viviste el momento. Sí. Por ejemplo, el déjà vu es lo que se describe como una extraña e intensa sensación de que una situación que estás viviendo por primera vez ya la has experimentado antes. Reportando casos de secuencias exactas, conversaciones, sonidos, patrones de luz, que se repite con una precisión matemática, sugiriendo que la simulación ha entrado a un bucle o ha corregido algún error. Otra bien curiosa es la desaparición de objetos. Ella también se le puede tomar como que quizás una realidad alterna se está mezclando por error con la nuestra. Desaparición de objetos. ¿A cuántos nos ha pasado? Por ejemplo, tú que vives con tu pareja, que estás buscando el control de la tele o estás buscando algo y dices, yo lo dejé aquí y aquí estaba. Sí. Y viene tu mujer y te dice, a ver, yo te lo voy a buscar. Busca en el mismo lugar que tú buscaste y encuentra el control de la tele. ¿Te ha pasado? Sí, pues cada rato, güey. Cada rato, güey. Ella es la que me anda solucionando los problemas, güey. La neta, güey. En ese tipo de cuestiones, ¿no? De que no encuentro algo y y tú te quedas, qué raro. Si yo busqué en el mismo lugar y no lo encontré. Y yo moví todo y levanté todo y no estaba. Sí. Pero qué curioso que ella, en el mismo lugar que busca, mira, pero aquí está. ¿Cómo Sí. es posible que no lo vistes? Sí, qué curioso, ¿no? Así como un compa, güey. Estábamos viendo una película, güey. Yo y un compa, ¿no? Ajá. En la sala, güey. Y el hermano de mi compa, güey, nos pasó por enfrente, güey, en chinga. Y soy el refrigerador, güey. Ajá. Algo agarró del refrigerador, Sí. ¿no? Y cuando volvió, güey, haz de cuenta que la hizo de pedo por el control de la televisión, güey. Él estaba viendo en otro cuarto, viendo la tele. Sí. Y no, que tú me lo escondiste, Josué, que la verga. Y no, que tú me haces mucho daño. Y no, estás loco tú, le digo, si yo el chiflo está moviendo la pinche tele aquí, güey. No, y se aferró, güey, se aferró a la verga. Vea la pinche mamá, dijo este güey. Ahorita va a salir esa madre, güey. Y eso estábamos acá ya como a la media hora. Tráete la soda, güey, me dijo el refrigerador. Y fui al refrigerador y ahí estaba en el control, estaba dentro del refrigerador. Sí, o sea que este güey agarró algo y llevaba el control y pendejo, pues. Dejó el control y agarró los limones o lo que iba a agarrar, güey. Ajá. No, pues ya estamos hablando ya de algo ya más. Es algo más extremo eso, ya güey. más extremo eso. Su puta madre. Es que ahorita se me vino a la mente ahorita que contaste eso. Buscando la llave del carro y de dentro del refri, que tiene que ver las cosas. Sí, agarró una cosa y dejó el control, güey. A la torre. Sí, y me dijo, era pendejo, ahorita va a ser el pinche control y ni al caso. Y sí, güey, así fue, güey. Estaba dentro del refrigerador. Pues fíjate, en un caso similar, pero cuando tú te das cuenta que dejaste algo en su lugar y que ahí no lo moviste y de repente ya no lo encuentras, y al rato en el mismo lugar donde lo buscaste que no lo encontraste, encuentra lo que estabas buscando, ahí sí podemos determinar como quizás un fallo en la realidad o que de repente se mezclan otras realidades. Otra es las anomalías geográficas y lugares liminales, se podría considerar. Eso es como una desorientación espacial. Relatos de personas que al conducir
o quizás dirigirse por una ruta, puedas afirmar de que o determinar cambios en el lugar que no lo habías experimentado. Por ejemplo, no sé si la Laura nos contó esa vez, pero lo voy a contar aquí para las personas que nos estén escuchando. Una persona en la ciudad de Nogales, saliendo de su trabajo por la calle San Miguel, y en su carro salía de la colonia para dirigirse a una autopista que da la vuelta para entrar a unas colonias diferentes. Entonces, esa autopista, estás pasando por la orilla de Nogales. No hay casi colonia alrededor, más que ves puro monte. Algo extraño que a ella le sucedió en el lugar fue de que ella iba manejando, pasas por un recorte. Hay 2 cerros, pedazos de cerro alrededor. Pasas el recorte. En cuanto sales de ese recorte, a tu mano izquierda podías ver las luces de una colonia. Sí. Lo más que podías durar en ese recorte, que unos 5 o 6 segundos, dependiendo de la velocidad en que vayas. Lo que le pasó a Laura fue de que iba manejando y cuando pasó por el recorte, seguía manejando y el recorte seguía. Qué raro. ¿Por qué no veo la colonia? Y el recorte. Como si estuviera entrando a un bucle. Donde un recorte cortito de segundos ya se recorrió a más tiempo. Lo extraño del lugar fue que mientras ella seguía transitando, había un carro atrás de ella y otro carro enfrente. Dice ella que se les apagaban las luces del carro, pero el carro seguía encendido. Pero lo extraño es que el recorte seguía y seguía, hasta que de repente salió del recorte y ya pudo ver las luces de la colonia a su lado izquierdo. Pero fue la sensación extraña de decir, qué raro, o sea, tenía que haber salido por este recorte rápido a la velocidad en que vengo, pero seguía y ese recorte no terminaba. Qué raro, como si se hubiera mezclado o se hubiera interferido, no sé, algún otra dimensión, se podría decir. Sí, puede ser. Haberse mezclado otra dimensión. Un salto en el tiempo. Hubo otro caso, fíjate, muy interesante en la ciudad de Nogales, donde casi me tocaba presenciarlo como en tercera persona. En un local donde yo estaba trabajando anteriormente, estaba otro chavalo, ya había terminado de sus labores. Era aproximadamente las 6:30 o 6:35 más o menos de la tarde. Nosotros finalizábamos labores a las 7 de la tarde. Y ya pues no había mucho que hacer, pues nos pusimos a platicar. Esta persona, mientras se levantó y se puso a platicar con el dueño del local, están platicando los dos. En eso les llegó una notificación a su celular. Sacó su celular y en una notificación sobre una alerta de su cámara de seguridad detectando movimiento. De volada, checó el teléfono a ver qué está pasando porque el morro vive solo. Dije, no, así que se está metiendo a robar o algo. Cuando checó la aplicación, se vio a él mismo con la misma ropa que traía puesta ingresando a su casa. Cuando checó la hora, en la cámara registraba las 7 de la tarde. Y realmente en ese momento eran las 6:35. Se vio a él mismo en el futuro. Qué cabrón, ¿no, güey? Y es cuando me dijo, hey, Johnny, explícame esto, me dice. Tú que andas con las cosas raras de misterio, explícame esto, me dice, ¿qué es esto? Bueno, a lo mejor está viendo una ¿cómo se podría decir? Un video de algún día anterior. No, me dice, traigo la misma ropa, me dice. Yo jamás me ando poniendo la misma ropa, me dice, siempre ando mezclando. Pero mira, es la misma ropa, son las 7 y está marcando las 7 de la tarde, o sea, no está en la hora actual. Ya. Era para que la aplicación estuviera marcando la misma hora. Y no, estaba marcando las 7 de la tarde.
Verga. Es uno de los, podría decir, misterios extraños que me tocó a mí presenciar. Y se podría catalogar como quizás un error, una anomalía en la realidad. Sí. Hay un relato de personas que, por ejemplo, hay un relato pues que se ha documentado de personas que han registrado accidentes en ciertas rutas. Sí. Pero lo extraño de esto es de que al ver tal accidente, que se bajan para ver qué pasó con el carro, todo eso, y no hay ninguna marca de que haya frenado o que haya chocado con algo. Prácticamente el carro como que impacta algo en la ruta mientras iba transitando. Es tan extraño y hay registros sobre eso, sobre accidentes viales donde conductores no saben a qué chocaron, no saben contra qué se impactaron. No hubo freno, no hubo otro carro de frente, no hubo nada. Simplemente van manejando, ¡tas!, chocan contra algo y se desvían. Sí me tocó ver así videos, así reels, güey, de ese pedo, así de que van a caer y de repente se desbaratan, se achatan así, güey. Exacto. Y dices, ¿qué pedo? Exacto. Entonces, estamos hablando de un fallo en la realidad. Estamos hablando de quizás se mezclaron otras realidades donde en otra realidad estaba pasando un camión por ahí y de repente se mezcló a tu realidad y chocaste. Es algo que aún no hay una explicación exacta. Hay un caso muy extraño también de desapariciones de infraestructuras. Por ejemplo, desaparición de infraestructuras. Eso podríamos entender como uno de los casos más extraños sobre algo tan grande como puede desaparecer de la nada. Hay un caso, fíjate, que te voy a contar. Quizás lo mencioné en algún episodio pasado sobre el caso de un vuelo, un avión que tuvo un salto en el tiempo. Este también es uno de los casos quizás más misteriosos que igual no se le ha encontrado una explicación. El caso del vuelo 914, el avión que desapareció un 2 de julio de 1955 y apareció 37 años después. La historia cuenta de que este avión, el vuelo 914 de la línea Pan Am, salió del aeropuerto de Nueva York con destino a Miami. El avión, siendo un Douglas DC-4 con 57 pasajeros y 4 tripulantes, desaparece al poco tiempo de haber despegado. Desaparece del radar totalmente, como si entrara a un bucle o un agujero de gusano o algún fallo en la realidad, desapareciendo totalmente en su tiempo. Hasta que el 9 de septiembre de 1992 reaparece en el Aeropuerto Internacional de Caracas. Lo extraño es que el controlador, el que estaba en la torre, llamado Juan de la Corte, al ver que en el radar aparecía esta anomalía por arte de magia, de repente apareció en el radar que se estaba aproximando un avión. Al parecerle extraño que de repente apareciera, pues decidió checar qué es lo que estaba pasando.
Ahí mira el avión acercándose a la pista, empezando a bajar. El controlador, decidiendo contactar al piloto porque era un avión o quizás era pues un vuelo que no estaba destinado a que llegara a ese aeropuerto. Era algo extraño. Entonces pues el controlador de la torre pues dijo, vamos a comunicar con el piloto, que show. Pero al darse cuenta que el avión era un avión antiguo, fue como que le empezó a llamar más la atención. El controlador de la radio comienza a interactuar con el piloto y le dice: avión desconocido, identifíquese. Está usted entrando a un espacio aéreo venezolano. El piloto, confundido, le contesta: somos el vuelo 914 de Pan Am, Nueva York a Miami. Somos un vuelo charter con 57 pasajeros y 4 tripulantes. Tras una pausa de silencio absoluto en la radio, porque pues pareciéndole algo extraño al piloto como un avión ya antiguo haya llegado al aeropuerto, quizás era, no sé, algo que tenía que haber llegado de emergencia, X cosa. Pero lo que más le empezó a llamar la atención al controlador fue que el piloto comenzó a hablarle por radio, diciéndole: ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando el controlador le informa dónde estaba y la fecha, la tripulación a través de la radio se escuchaba que comenzaban a agitarse, comenzando a escucharse incluso gritos de pánico dentro del avión. El piloto inmediatamente le responde: ¡santo Dios!, y logra aterrizar. Al tocar tierra, el personal comenzó a acercarse, igual como lo comentaste, creyendo que tal vez se refería a una urgencia, a una emergencia. Pero el piloto, al ver a los trabajadores que comenzaron a acercarse, comenzó a gritar por radio: no se acerquen, nos vamos de aquí ahora mismo. El avión comenzó a seguir su ruta. Comenzó a elevarse y momentos después de elevarse comenzó a desaparecer inclusive del radar. En ese hecho, jamás se volvió a ver nuevamente el avión. No se supo nada ni de los tripulantes, no se supo absolutamente nada después. Pero lo que sí se dieron cuenta de que determinaron que el avión sí había salido en una fecha 37 años antes y no había tocado tierra hasta ese momento. Pues qué raro, ¿no? ¿Qué mirarían o qué? Como te digo, quizás se trate de un bucle en el tiempo, un agujero de gusano que de repente brincaban de un plano a otro. Y fíjate que las historias de brincar de ciertos planos no es tan extraño. Ha habido muchos casos de personas que han cruzado de un plano a otro. Como comento, se mezclaran otras realidades. Hubo un caso de 2 maestras de literatura, me parece, por allá. Las mujeres eran inglesas, visitando una vez el Palacio de Versalles en Francia. Estas 2 maestras decidieron caminar por el jardín. No había muchas personas. Ellas relatan de que realmente no había muchas personas. Sí había turistas, sí había personas visitando el lugar, tomando fotografías, X cosa. Pero ellas relatan que mientras se paseaban por el jardín, ellas comenzaron a notar un cambio en el clima. Sintieron que energéticamente el clima comenzaba a hacerse un poquito cada vez más denso, más pesado. Entonces ellas, al momento de cruzar por un jardín donde había árboles, en un de repente
brincaban a otro plano. Al momento de volver al jardín, ellas ya no miraban a los turistas, ya miraban a personas de la alta incurnia, no sé, en la época del 1700 y feria, cuando se usaban los vestidos largos, las pelucas muy frondosas, y empezó a ver muchas mujeres vestidas de esa manera. Ellas dicen que nunca se percataron que hubiera algún evento de vestimentas de la época o algo así. E inclusive una de las maestras, siendo maestras de literatura, ella afirmaba que está casi 100% segura de que ella logra ver a María Antonieta entre las personas. Entonces, del mismo miedo o de la sensación extraña que tenían del cambio energético, decidieron regresarse por la misma ruta por donde caminaron, y pasando justo por los mismos árboles regresan a su espacio actual. Del mismo miedo o la impresión, pues ya corrieron a decirle a otros que la experiencia que tuvieron, pero pues casi nadie les creyó. Pero estudiosos sobre este tipo de fenómenos sí comenzaron a documentarlo como un posible brinco de un espacio-tiempo. Un salto también, pues. Un salto. Y así hay infinidades, fíjate, de experiencias muy únicas y paranormales. La perspectiva de la conciencia multidimensional. Tal vez el sueño no es solo una función biológica, como un descanso o de limpieza cerebral, sino que se refiere al sueño como atravesar un portal a otros planos de existencia. ¿Cuántos de nosotros no han tenido sueños lúcidos? ¿Cuántos de nosotros no han tenido sueños donde puedes percibir olores, sentir cosas? Incluso si estás soñando que hace viento, sientes el viento. Fíjate, ahorita que recuerdo, yo tuve un sueño lúcido donde yo estaba dentro de un edificio y podía ver, era una ciudad grande y había edificios, como si estuviera en una ciudad de México por allá. Y yo podía ver los edificios muy similares a donde yo estaba justo enfrente, como si fueran edificios de departamentos. Y en ese sueño tan lúcido y tan real, yo miré como que en el edificio de enfrente de repente escucharon unas detonaciones y toda la luz del edificio se apagó. En eso miré a mucha gente salir de sus habitaciones o de sus departamentos para ver qué había pasado. En eso, en el mismo sueño, yo comencé a tener una especie de cuando sientes que algo malo va a pasar. Sientes como que, a ver, no, esto no está bien, algo malo está pasando. En eso yo le digo a la gente, métanse a sus habitaciones y encierres con llave, algo no está bien. En eso yo escucho detonaciones en el mismo edificio, como si, no sé, lanzaran explosivos o algo, y toda la luz del edificio donde yo estaba se apaga. En eso me asomo, es como si el edificio, todo el centro, pues pudieras asomarte hacia abajo, como si las habitaciones fueran circulares. Así yo miraba el edificio. Y al momento de que yo me asomaba por el medio para ver los pisos de abajo, miraba muchos hombres con luces, con linternas, que estaban subiendo y entrando a las habitaciones. Y empecé a escuchar muchos gritos. Dije, a la torre, alguien entró al edificio. Para hacerte más resumida la cosa, yo en el sueño miré a personas uniformadas como militares, pero uniforme oscuro, con su casco, pasamontañas, traían sus armas, sus rifles de asaltos,
Y yo sentí tan clarito, tan real, cómo me agarraron de a mí del cuello, me tiraron pecho tierra al suelo y me torcieron los brazos hacia atrás para ponerme, no eran esposas, las corbatillas. Y yo sentía cómo me ponían corbatillas, sentía cómo me torcían los brazos hacia atrás, sentía el golpe en el pecho al momento que me estrellaban contra el piso. Y de repente despierto con un dolorazo de cuerpo. Esos sueños lúcidos que podían interpretarse como vivencias de tu yo de otras realidades. Que quizás a través de sueños conectas con otras realidades, que no realmente es un sueño, algo de que mi mente está creando porque vi una película tal cosa. Y me sugestioné. Sino que muchos afirman de que muchos sueños lúcidos es porque tú estás viviendo lo que tu yo de otras realidades están viviendo. O viajeros astrales. Se argumenta que lo que llamamos soñar es en realidad nuestra conciencia navegando en frecuencias donde las leyes de la física son diferentes. En ese estado no es lineal el tiempo y las posibilidades son lugares tangibles que puedes visitar. Hubo un caso muy curioso y muy interesante de una persona por allá en 1822 a 1892, donde él afirma de que los sueños lúcidos no realmente es un constructo de tu mente que te haya creado, sino que realmente son realidades y que uno puede navegar en esas realidades. No es como que, lo soñé y ya, sino que tú puedes tener el control de esas realidades, tú puedes modificar, puedes caminar, puedes percibir, conocer totalmente esa realidad. Y lo que él afirmaba era de que él podía catalogar ese tipo de sueños como otras realidades donde él visitaba comúnmente. Él a la edad de los 13 años, creo aproximadamente, de los 13 hasta los 70 años, comenzó a tener sueños lúcidos. Y cada vez más comenzaba él a entender ese tipo de sueños. Al momento de que él logró construir un mapa de los sueños lúcidos. Y aprendió a conectar. Como decir, cada sueño lúcido que yo tenga y sueño que estoy en tal parte, voy a buscar la manera y aprender a controlar. Que las cosas no nomás estén pasando por pasar. Quiero controlar mi entorno, esta realidad de mis sueños. Controlarla para poder tener libertad de poder transitar, de meterme a calles, de ver cómo es esta realidad, conocerla bien. Y así él comenzó a trazar un mapa donde él decía, no nomás es algo causado en mi mente, sino era una realidad totalmente compleja, donde había edificios, donde yo podía entrar, sentir cómo mis pies brincaban charcos de agua, y no era algo que mi mente lo haya creado más porque sí, sino que él se dio cuenta que en los sueños podían significar portales para brincar a otro tipo de planos, aprender de ellos e inclusive darte cuenta si no más eres tú en ese plano o quizás haya otro tipo de seres en ese tipo de plano. Estoy hablando acerca del caso y fíjate el nombre tan curioso que tiene. El caso del marqués Marie-Jeanne Léon de Cook de Herbie de Saint-Denis. No, pero ya valió madre. Ya valió madre. Ese es quizás el científico de lo onirio, que es la habilidad de poder viajar en tus sueños. Mientras que otros en su época se centraban en el simbolismo o la mística, él trató los sueños como un territorio geográfico y experimental. En su obra magna, Les Rêves, o no sé cómo se hable en francés,
pero en español es Los sueños y los medios para dirigirlos. Él lo publicó en 1867 y en él detalla a lo que les estaba comentando, que desde su niñez hasta la edad de los 70 años, él se dedicó a entender los sueños en su significado, pero más en una manera de tener conciencia dentro del sueño. Una vez que te das cuenta de que esos sueños, o te das cuenta de que estás dentro del sueño, el sueño se convierte en un escenario que tú puedes manipular. ¿Son sueños o son viajes a otros universos? El archivo de realidades describe que los sueños podían ser clasificados o organizados, llegando a sentir que esta persona tenía dos vidas diferentes, volviéndose experto en su propio mundo onírico. Podías vivir tu realidad comúnmente, pero al momento de dormir podías tener otra vida, quizás la vida que tú siempre quisiste, haciendo lo que quisieras hacer con toda tu libertad, porque estás en tu propio mundo, en un mundo que solamente es tuyo. Ahí también describe él la disolución del yo. Si puedes ser consciente en otra realidad creado por tu mente, ¿qué te hace pensar que la realidad principal no es más que otro sueño más profundo del que aún no has despertado? Esa es como que quizás una duda realmente de que si existen sueños tan lúcidos, quizás este momento en que estamos nosotros hablando sobre ese tema realmente a lo mejor es un solo sueño y despierta uno sacadísimo de onda viviendo una realidad diferente. Hubo un caso muy misterioso donde se mezcla mucho lo real con las vivencias de quizás en otras realidades. Este es un caso que ha sido muy estudiado por la parapsicología, como el caso de Lerina García Gordo. El 16 de julio del 2008, esta persona, Lerina García, comenzó a experimentar uno de los hechos más misteriosos que despierta aún más la existencia de que quizás uno vive otras realidades sin darte cuenta. Este caso es tan misterioso porque Lerina de repente despierta una mañana y miras tu casa un poco diferente. Los cuadros de tu casa están en otra posición diferente. O sea, identificas que es tu casa, pero la miras un poquito distinta. Te despiertas, te levantas. Qué curioso. A lo mejor el marido acomodó un poco diferente mientras yo dormía. Qué extraño. Se preparó para irse a trabajar. Ella trabajaba en las oficinas. Cuando llega al lugar, ingresa al edificio y el edificio lo mira totalmente diferente. Nadie lo conoce en el lugar. Pero ella dice, pero es que aquí trabajo. No, señora. Nosotros usted no lo conocemos. Pero ¿cómo es posible? Si yo tengo mi trabajo, soy oficinista, aquí estoy trabajando. No, señora. Comienza ella a sentirse agitada. Qué extraño. Lo va a marcar a mi esposo. Le llama. ¿Qué está pasando? No, pues que está pasando algo bien extraño. Se encuentra con el esposo y resulta que es otra persona. Al momento de verse, le dice el esposo, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo es que te sientes? Y lo miras totalmente diferente. Otra cara, otro aspecto. ¿Y tú
¿quién eres? Pues soy tu esposo. No, yo recuerdo a mi esposo y no eres tú. Lo que pasó con el caso de Lerina era que ella recordaba con exactitud montón de hechos, años de vivencias, su esposo, viajes, situaciones. Pero todo eso cambió al momento que ella despertó. Estaba viviendo quizás una realidad desconocida. Se mezcló ella con su yo de otra dimensión. O quizás era un sueño tan lúcido lo que ella estaba viviendo que al momento que despertó en la realidad todo era totalmente diferente. No se sabe. Pero es uno de los casos más extraños documentados sobre vivencias. Hay otro caso, ya para terminar, sobre una chica aproximadamente 19 años llamada Clélia Verdier, una chica francesa. Lo que ocurre en este hecho y que lo hace un poco trágico y misterioso era de que esta muchacha, después de hacer un viaje con su familia, con sus padres, a la casa de los abuelos viviendo en una cierta distancia de la casa de ellos, en otra comunidad, y los abuelos tenían una especie de granja, tenían un granero. Al momento de que llegan con la familia, ella convive con sus papás, con sus abuelos, pero siempre le ha gustado visitar ese granero, a lo que ella ingresa al granero para juguetear un poco, estar ahí un momento, y comienza a subir en la parte alta del granero. Al momento de bajarse, se resbala la escalera, cayendo a una altura aproximada de casi 3 metros, 2 metros y cachito, pero cae de espaldas, causándose un daño en la cervical y en la parte de la cabeza, en la parte de atrás, perdiendo el conocimiento. Lo curioso del caso es de que esta chica la llevaron de urgencia al hospital, le inducieron un coma para que estuviera en recuperación. Al pasar 3 meses de ese coma, la chica despierta, voltea a su alrededor y comienza a gritar: ¡Hey! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pero ahí estaba a un lado su mamá. Estaban otros familiares esperando que despertara y comienzan a acercarse. Hey, tranquila, ¿qué pasó? Oye, qué bueno que despertaste, pero relájate. Y comenzó a alterarse cada vez más la chica. ¿Pero dónde está? Y me comenzó a mencionar los nombres de sus hijos. ¿Y mi esposo? ¿Dónde está mi esposo? No lo veo. Qué extraño. Hasta que las enfermeras pues lograron tranquilizarla y volverla a hacer que duerma. Al día siguiente comienza a despertarse otra vez y comienza a agitarse y a gritar: ¿y dónde está? Y menciona el nombre de su esposo, entre comillas, porque nunca estuvo casado. Y comienza a mencionar el nombre de sus hijos, que no los veo. ¿Dónde están? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Comienzan a relajarla hasta que ya, por un tiempo de estarla tranquilizando, esta chica ya se tranquiliza y comienza a platicar. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué estás buscando a tu esposo? ¿Tú nunca te casaste? No, sí me casé y tengo a mi esposo. ¿Y por qué estás gritando por tus hijos? Es que yo recuerdo, tuve 3 hijos. Pero ¿cómo es posible? O sea, tú nunca te casaste, mucho menos tener hijos, y has estado dormida por 3 meses. No es posible. No es posible. Yo recuerdo a mi esposo. Yo recuerdo cuando me casé con él. Yo recuerdo que viajamos, que fuimos a tal parte. Yo recuerdo que tuve 3 hijos. Yo recuerdo que les hacía desayuno. Yo recuerdo que los llevaba a la escuela. Yo recuerdo todo eso. En tu sueño, ¿no? En tu sueño. Sí. Una realidad, quizás un juego macabro que tú mismamente te creó, o estuviste viviendo mientras tu cuerpo físico estaba desconectado de la conciencia
tú estabas viviendo otra realidad distinta en un universo paralelo. Sí. ¿Realmente existirán estos universos paralelos? ¿O que todo es a base de un engaño de nuestra propia mente que nos hace ver cosas que no son, que nos hace percibir cosas que no son? Suena como que muy escabroso, muy tenebroso el darnos cuenta que nuestra propia mente nos puede jugar un juego así. Nos puede jugar chueco. Nos puede jugar chueco de hacernos creer algo. Ahorita que ya que contaste estas últimas dos anécdotas, historias, yo voy a recomendarles una película, o es con Nicolas Cage, se llama Hombre de Familia, o Family Man, creo en inglés. De todas maneras, aquí les voy a estar poniendo la foto de la película. Es algo parecidísimo, güey, o casi igual, güey, de lo que contaste. Muy buena la película, carnal. Ahí nomás como dato extra ahí. Y fíjate, me recuerdo otro, no recuerdo cómo se llama, pero hay una película aproximadamente como en el 2015, por ahí, donde sale la Angelina Jolie. Esa película de drama y oscura también está muy interesante, de cómo ella recuerda a su hijo y su hijo jamás existió, o sea, todo está en su mente. Esa también está muy interesante. No, pues ahí vamos a buscar también el nombre de la película. Y también la vamos a poner aquí, ¿no? Así como recomendación de películas chilas de culto. Guste y buscar la película y mirarla ahí. Así es. Pues mi gente, espero que les haya gustado este tema sobre realidades y universos paralelos. Cuéntanos qué opinas al respecto, si has tenido alguna vivencia extraña o sueños lúcidos. Sueños lúcidos, sí, o inclusive te haya sucedido algo que tú haya determinado como una falla en la Matrix. Nos puede dejar en sus comentarios, pero recuerden, sobre todo, déjanos un comentario en la cajita de los comentarios en YouTube. No olviden compartir la página de YouTube para que también sigan apoyando, porque toda la comunidad nos ha estado apoyando fuertemente en Facebook. Sí, y se ha movido fuertemente en Facebook, pero necesitamos y nos ayudaría bastante también interactuar con nosotros a través de YouTube. Sí, claro, ahí es la meta, ¿no? Crecer en YouTube ahí para que esto siga machine, viejo. Porque sí, la neta, ahorita todo el programa, no lo voy a decir que esté en un hilo, pero sí, para que esto siga, sí ocupamos de crecer en YouTube, sobre todo. En YouTube, sobre todo, sí. Esa es la meta de Realidades Ocultas, crecer en YouTube. Y ojalá que con el apoyo y la ayuda de todos ustedes pueda salir adelante, ¿no? Este proyecto. Y pues nada, carnal, algo más que quieras agregar ya para terminar. Solamente eso, y pues recuerden que Realidades Ocultas no está enfatizado en lo que es de verdad, sino en una realidad que no muchos te la van a contar. Así nomás. Así que vamos a incitar a la gente a que siga descubriendo qué es lo que para ellos es real. Pues de parte de todo el equipo aquí de Realidades Ocultas, les mandamos un fuerte abrazo, que estén bien y nos vemos en un próximo episodio. A la próxima.